Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Como lo prometido es deuda, hoy os traigo la receta que os dije la semana pasada del pastel de salmón que me pasó mi amiga Marian la receta y José. Una receta espectacular que mirad, nada más que la pinta ya lo dice todo. Está súper riquísimo, además de presentable para cualquier buffet, para prepararlo en cumpleaños, en comuniones, Navidad, Semana Santa. Esto está fresquito, que ahora que comienza a hacer calor viene buenísimo, y en general para cualquier época del año. Tiene un sabor, ya os digo, muy peculiar y es súper fácil de preparar. Así que os recomiendo muchísimo que os quedéis hasta el final, que veáis cómo lo preparo y por supuesto que pongáis esta receta en práctica porque está para chuparse los dedos. Muchísimas gracias a todos. Os dejo con la receta. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, el vídeo, como siempre, sabéis que se encuentra subtitulado en varios idiomas y los ingredientes los tenéis todos bien detallados y con las cantidades exactas en la descripción del vídeo. Las cantidades variarán según el tamaño de pastel que vayáis a preparar. Yo en este caso voy a hacer uno un poquito más grande para cortar y uno en porciones individuales a modo buffet o a modo, pues para que esté más asequible para comuniones o para donde tengáis muchos comensales, que cada uno pueda coger la porción individual. O como para entrante también, plato entrante en porciones individuales. Así que os voy a dejar las dos opciones y para ello lo primero que vamos a hacer es hacer unas decoraciones. Yo la decoración que he elegido para este plato van a ser muy sencillas. Tomatitos cherry que están en temporada, aunque ahora tomates cherry hay todo el año. Pepino, huevo cocido, que es del mismo que vamos a utilizar para el pastel. Vamos a dejar un poquito para decorar. Así que he cocido 2 huevos. Voy a sacar la yema de uno de ellos y voy a reservar las claras para después. La yema del huevo la voy a rallar, simplemente con un rallador, con cuidadito de no rasparme ahí los dedos, despacito. Y voy también a cortar del huevo que tenía entero un par de rodajitas para reservar para la decoración. El resto de los huevos cocidos, junto con las claras que tenía de antes, lo voy a picar todo muy bien, picado con el cuchillo muy fino, y lo voy a ir reservando. Dejo también, o si queréis podéis dejar también un poco de clara para después decorar también así picadita. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es picar muy bien los pepinillos en vinagre. Lo corto a tiras longitudinales, como veis, luego le damos la vuelta, lo hacemos cuadraditos pequeños y si queréis le pasáis un poco más el cuchillo para que quede aún más pequeñito. El salmón voy a hacer lo siguiente, voy a reservar 3 o 4 trozos, depende del que necesitéis, para decorar el pastel por encima. Y con el resto del salmón, pues igualmente que el resto de los ingredientes, lo voy a picar muy picadito. Bueno amigos, aprovecho este ratito mientras corto el salmón, que como veis que va súper rápido, para daros las gracias un día más por estar ahí, a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Tengo ahí ya el caviar, sucedáneo de caviar, lo que encontréis. Y ahora en un recipiente vamos a mezclar los pepinillos, el huevo, el salmón, una cucharada generosa de caviar, el huevo hilado que hemos preparado casero. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo de cómo prepararlo, junto con 2 o 3 cucharadas de mayonesa, y lo voy a mezclar todo muy bien. Ahora ya tengo cortado el pan de molde sin corteza, que con las cortezas no las tiréis, que os traigo una receta para la semana que viene, que se prepara súper fácilmente y vais a tener un entrante crujientito y delicioso, pues para un picoteo rápido, además sano y nutritivo. Ya os lo dejo ahí para la semana que viene tener recetita con las cortezas del pan de molde.
Ahora simplemente vamos a ir alternando una capita de pan, un poquito de la masa que hemos preparado, otra capita de pan, otro poquito de la masa y para terminar terminamos con una rodajita más de pan. Es importante que cortéis de antemano la rodaja de pan a la medida del molde que vayáis a utilizar. Lo apretamos un poquito y ahora por encima le vamos a añadir un poquito de mayonesa al pan y una rodajita de salmón. En este caso vamos un poquito generoso, le ponemos 2. Sacamos el molde y mirad el pastel cómo se sostiene. No me digáis que no tiene pintaza. Ahora vamos a decorarlo, que en este caso le voy a poner una rodajita de pepino, de la parte de fuera del pepino, un puñadito de huevo hilado, un poquito de caviar y medio tomatito cherry. Le añadimos un poquito de yema de huevo y listo. Mirad qué pintaza. Esto sería una porción individual que podéis poner como plato entrante o, como ya digo, pues para que esté más asequible, que lo pueda coger los comensales pues más fácilmente. Y ahora vamos a preparar uno un poco más grande que podéis cortar a trocitos. Para preparar el que es un poquito más grande, lo que voy a hacer es hacerlo en un molde de usar y tirar para no complicarnos mucho, de estos de aluminio, que vamos a hacer exactamente igual que hemos preparado este. Vamos a poner una capa de pan en el fondo. Ahora lo vais a poder ver con más detalle, ya que el otro lo he preparado ahí un poco más rápidamente. Le vamos a añadir una capita de la masa, que como digo ya le habíamos añadido el huevo picado, el pepinillo, el huevo hilado, el salmón picado, bueno, todos los ingredientes bien picados y la mayonesa. Le podéis poner sal y pimienta al gusto si veis que necesita. Yo en este caso sal no le puse, solamente le puse un poquito de pimienta. Vamos alternando capitas de la masa con capas de pan. ¿Veis? Aprovecho todo y termino con una capa de pan. Ahora yo en este caso lo que voy a hacer para apretar es que voy a cubrir el molde con un papel transparente de cocina de plástico y le voy a poner encima algo de peso. Para eso yo he elegido en este caso 2 cajitas de batido que vienen perfectos y lo voy a introducir en el frigorífico aproximadamente 2 o 3 horas para que coja cuerpo y que me quede un poco más prensado y más compacto. Y ahora pues le vamos a dar la vuelta y esto sale perfecto. Mirad, no se pega por ningún sitio, ¿veis? Sale perfecto. Simplemente tenéis que suavizar un poco las partes de los laterales, añadirle un poquito de mayonesa por encima y ya decorar a vuestro gusto. Yo en este caso le voy a poner salmón, le vamos a poner también yema de huevo, un poco también de la clara picada en el centro. Le vamos a poner rodaja de huevo, rodaja de pepino y tomatito cherry para darle color. 2 rodajitas de la cáscara del pepino que saqué con el molde, que las voy a rellenar de huevo hilado. Y para terminar, una cucharadita de caviar encima del huevo hilado. Y esto está ya listo para degustar. No me digáis que no tiene buena presencia y además el sabor os garantizo que está buenísimo. Bueno amigos, pues muchísimas gracias a todos una vez más por estar una semana más aquí apoyando el canal. Muchísimas gracias a mi amiga Marian, a José, por esta receta, que me pasaron ya la receta pues hace ya tiempo y he ido alargando un poco por el tema del huevo hilado, que no sabía si lo encontraba, si no, pero aquí está y pisando fuerte porque está deliciosa. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!